¿Acaso se viene una movida de mata importante dentro de ese estercolero que son las Fuerzas Armadas de Venezuela? Bueno, hay que estar atentos a los movimientos de última hora y a lo que se espera que pudiera estar pasando pronto. Además, por las apariencias, bueno, en realidad por las apariencias no, por el tutelaje. El TSJ ordena devolver bienes embargados a Halliburton y autoriza el reinicio de sus operaciones en Venezuela. O sea, que ellos mismos acaban de decir que hay que devolver lo que ellos avalaron que se robaran. Qué belleza, ¿verdad? Qué diferente se ven las cosas cuando te rocían polvo de sugerencias 47 veces, ¿verdad? Además, hablaremos de los desaparecidos, esa cifra tras el doblete sísmico, un número que el régimen oculta porque básicamente es admitir que llegaron tarde al rescate, por no decir que ni llegaron. Pero es que la cosa va mucho más allá. Además, entérate de ese nuevo impuesto petrolero del régimen, pero que va a terminar primero en manos de los Estados Unidos. Todo muy conveniente. ¿Y acaso se acabó el amor? ¿A qué me refiero? En una movida digna de gente que anda rodilla en tierra, pero con sus tutores de Washington, el régimen emite una nota de protesta al embajador de Irán, lo convoca, tras expresiones despectivas e impropias en contra de sus instituciones. Increíble, ¿no? Bueno, ya me gustaría a mí la respuesta de su otrora socio de Irán, sacándole los trapitos sucios, que bastante trapitos que tienen en común los terroristas de Irán y los del régimen del cínico. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento hoy, miércoles 29 de julio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. El doblete sísmico que vivió nuestro país, lamentablemente, hace daño todos los días desde que ocurrió. Pero también, de alguna manera, aniquila doble. Una vez cuando ocurre, y en los días subsiguientes, por supuesto, y la segunda vez vuelve a hacerlo cuando el poder de facto decide esconder la verdad. Esto es lo que sigue pasando en Venezuela después del trágico terremoto doblete sísmico del 24 de junio. El país no solo enfrenta escombros, muertos, heridos, damnificados, ciudades golpeadas, de todo. También enfrenta algo que el chavismo ha perfeccionado durante décadas: la administración política del dolor. La cifra oficial de desaparecidos quedó congelada. Escuche bien, en 157 personas. That's it. Hasta ahí. Desde el 25 de junio. Cuando el cínico Jorge Rodríguez apareció en televisión para dar ese primer balance. Desde entonces, la cifra de muertos se ha sido lamentablemente actualizada una y otra vez hasta superar los 5.000 fallecidos, aunque siguen sin decir la verdad. La de heridos también creció, la de damnificados igual, la de rescatados también, pero la de desaparecidos, curiosamente, no se ha movido, ni uno más, ni uno menos. Todo esto como si en medio de edificios absolutamente colapsados, de comunidades que han quedado incomunicadas, de cuerpos sin identificar, de familias buscando a sus seres queridos, zonas destruidas, todo esto como si el régimen hubiera logrado una precisión milagrosa en el que posiblemente sea el dato más difícil de confirmar. Y aquí, por supuesto, está el punto central de este inicio del programa, porque no estamos hablando de un dato técnico cualquiera, no. Estamos hablando de personas, familias, madres que no han encontrado a sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias enteras, como les digo, que no han podido cerrar una historia porque no saben si deben llorar una muerte, esperar un milagro, buscar un cuerpo o que alguien los llame de que su familiar está en otro lado. El desaparecido no es una cifra incómoda en una rueda de prensa, señores. Es una herida abierta, lo sabemos muy bien. Pero para los hermanitos del mal, reconocer una cifra mayor sería básicamente admitir algo políticamente devastador. Que el Estado llegó tarde. Bueno, que falló el sistema de emergencia, que no hubo capacidad real de respuesta y que muchas personas pudieron haber quedado atrapadas durante horas, días cruciales, mientras que los vecinos eran quienes removían los escombros con las manos. Y claro, no ante nosotros ellos tienen que reconocer esta cifra, porque la inacción del régimen se cae de Maduro.
sino es que quieren no reconocerla para quedar bien de cara a la galería, esa en donde pretenden venderse como pragmáticos y humanistas. Porque eso fue lo que se denunció en varias zonas, que durante las primeras 72 horas, cuando cada minuto significaba la vida o la muerte, la respuesta estatal fue lenta, desordenada, ineficiente o incluso, en realidad, fue ausente. Y después, después vino lo de siempre, ¿no? Primero el silencio, luego el control de la información, después la propaganda y finalmente, obvio que no podía faltar, la acusación en contra de la prensa, en contra de los ciudadanos, en contra de cualquier persona que preguntara demasiado. El narcoministro, hace pocos días, el Diosdado Cabello llegó incluso a acusar a los medios, a los periodistas, de construir una narrativa para hacerle daño al Estado. Está de moda esto de acusar a periodistas. El chavismo haciendo de las suyas, claro. Porque en la cabeza del chavismo, el problema no es que haya miles de personas buscando a sus familiares, no. El problema es que alguien se atreva a contar lo que están buscando. El manual de siempre, usted sabe. Cuando hay fallecidos, hablan de matrices de opinión. Cuando hay desaparecidos, hablan de metodología para no decir el número. Cuando hay denuncias, hablan de conspiración. ¿De qué más van a hablar, verdad? Y cuando hay incompetencia, guerra comunicacional. Pero cuando hay dolor, ese lo convierten en propaganda. La explicación oficial es que no pueden publicar cifras sin depurar, ojo, porque ellos son muy serios, porque hay duplicados, porque hay errores de identificación y reportes que tienen que ser verificados. Eso en condiciones normales tiene sentido. Nadie está pidiendo que se inventen números ni que se alimente la zozobra. Pero una cosa es ser responsable con la información y otra muy distinta es mantener congelado el dato un dato bastante sensible de la tragedia, mientras que el resto de las cifras sí se sigue actualizando. Si el número no está listo, miren, sencillo, díganlo, no estamos listos. Si hay un rango, publíquenlo. Si hay casos de verificación, explíquenlo. Si hay cuerpos sin identificar, infórmenlo. Si hay familias reportando desaparecidos, transparenten cuántos reportes existen al momento, cuántos fueron duplicados, cuántos fueron descartados, cuántos están pendientes y cuántos siguen activos. Claro, esto es demasiado pedirles, ¿verdad? Pedirles que actúen como seres humanos a estas alturas del juego, a esta camarilla de personas. No, ¿verdad? Pero siguen escondiendo el vacío detrás de una aplicación del sistema Patria, porque esa es otra parte grave de esta historia. Redirigir a los familiares a la fulana Ben App, una herramienta asociada durante años al control social, en lugar de publicar un registro claro, auditable y público, es demasiado pedir. En una tragedia de esta magnitud, la información suele salvar vidas. La opacidad, en cambio, las pone en riesgo. Y Venezuela conoce demasiado bien este patrón. Pasó en la pandemia, cuando durante años las cifras oficiales nunca reflejaron lo que los médicos, hospitales y organizaciones independientes llegaron a denunciar. También pasó en la anterior tragedia de Vargas en 1999, cuando el país nunca, hasta el sol de hoy, tuvo una cifra definitiva ni transparente de las víctimas. Y ahora vuelve a pasar con estos terremotos. El Estado controlando el dato, dosificando el dato, maquillando el dato o congelando el dato. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué están tratando de proteger? Porque a las víctimas claramente no es. Y la respuesta es obvia, a Delcy. Porque el desastre ocurrió, sí, en un momento sumamente delicado para la dictadura heredada, que intentaba venderse como garante de estabilidad. Quedaron como los mediocres que son. Y es que Delcy necesita demostrar control, proyectar capacidad, convencer a Washington y a inversionistas o a sectores internos de que ellos pueden manejar el país. Pero un número alto de desaparecidos rompe esa fotografía, ¿entienden? Porque el silencio no es inocente. Si la cifra real de desaparecidos es mucho mayor a esos 157 que reconocieron, reconocerlo podría ser o podría sobre la mesa mostrar la magnitud de la falla institucional. Obligaría a explicar por qué la ayuda llegó tarde, por qué no había equipos suficientes, por qué las estructuras colapsaron, por qué no había protocolos adecuados,
¿Por qué hubo familias buscando a sus familiares solos? ¿Por qué se militarizaron zonas antes de transparentar la información? ¿Por qué se restringió el acceso mientras seguían las dudas? Y sobre todo, ¿por qué un país que quiere hablar de reconstrucción, inversiones y apertura económica no puede ni siquiera decirle a sus ciudadanos cuántas personas siguen desaparecidas? Y es que hay que decirlo alto. El chavismo siempre ha entendido y ha manipulado la estadística como un arma de control. Porque en su lógica, si controlan la cifra, controlan la narrativa. Si controlan la narrativa, controlan el costo político. Y si controlan el costo político, intentan sobrevivir sin rendir cuentas. Pero las familias no viven de narrativas. Usted, yo, cualquiera de nosotros no vive de narrativas. Vivimos de respuestas. No necesitamos un discurso de Jorge Rodríguez. Necesitamos saber dónde está nuestra gente. No necesitamos que Delcy hable de nada de lo que ella quiere decir, y mucho menos de prudencia metodológica. Necesitamos un registro verificable. No nos hace falta un narcoministro como el Diosdado Cabello atacando periodistas. Necesitamos que el Estado explique por qué tantas personas siguen sin aparecer. Pero sí, lo sé, es mucho pedirle a una parranda de criminales. Porque aquí no hablamos de un debate ideológico, que es lo que indigna. Hablamos de vidas humanas, de nombres, familias, rostros, venezolanos que no pueden ser borrados para proteger la reputación política, si es que tienen, de una élite podrida. ¿Por qué no dan la cifra de desaparecidos? Bueno, ya usted sabe. Y hablando de desaparecidos, pero otros que desaparecieron en acción, la monarca Delcy Rodríguez, esta dictadora encargada, heredera de un país que no tiene presidente, firmó 4 resoluciones en un solo día y se despachó a 122 oficiales del ejército. 30 generales, incluyendo 4 mayores generales de papelillo, usted sabe, los de las chapitas de plastilina, y 74 coroneles a la reserva activa. Hubo otros 18 coroneles que también fueron directamente cesados, y esto en las últimas horas. De plano, cualquiera podría pensar que eran, oficiales a los que les tocaba pasar a retiro. No, amigo. Si piensa con detenimiento, no es así. No al menos en el universo bizarro que es Venezuela. Porque durante años, precisamente, han reciclado las lealtades sin importar los métodos, sin importar los años de servicio, sin importar nada. Y es que, sin ir muy lejos, de no ser por el 3 de enero, por ejemplo, Padrino López, el narcoministro, el otro narcoministro, estaría hoy en el gabinete de la defensa, ¿no? Y es que no es que el que está ahora sea mejor o más potable, no me malinterprete. Lo que le indico es que en esa organización criminal, llamada comúnmente chavismo, poco importan las reglas. Pero entonces surge la curiosidad de qué está pasando. Y lo importante de esto es que la lista puede ser mucho más grande, porque fuentes me han confirmado que se podría tratar del inicio de una movida de mata mucho más grande que podría alcanzar al menos 1000 oficiales más y unos cuantos generales. En un país, por cierto, que se dedicó a regalar soles de plastilina como quien regala caramelos en una fiesta infantil. Y eso no es poca cosa. Recordemos que en Venezuela sucede un caso atípico para cualquier país normal, pero evidente para una organización criminal como lo es el PSUV. Existen más de 2000 generales, de los cuales todos brillaron por su ausencia el 3 de enero. Claro, ni estaban ni tampoco se les esperaba. Algo de lo que poco se habla, por cierto, en esta víspera de negociaciones, es la depuración de esa casa de citas que son las Fuerzas Armadas. Un temita que no es menor porque recuerde usted siempre que es el depósito de las armas de la nación, pero ahora al servicio del tráfico de estupefacientes, al matraqueo, a la extracción ilegal de oro y a otras tantas cosas muy dignas del talante del afán. Una reducción significativa, podría ser un mandato muy firme del tutelaje, porque obviamente a motus propio el régimen no lo estaría haciendo. Y es que estarían forzando a romper esa conveniente cohabitación entre delincuentes rojos y delincuentes verde olivo. Los próximos días van a ser determinantes en ese accionar, en ese andar, en esos primeros pasos hacia la Venezuela que tanto anhelamos. Así que vamos a mantenernos atentos a ver si esta información que me ha llegado pasa
a buen puerto, porque vaya, que serían buenas noticias, claro que sí. Ahora, ya que venimos en un tema delincuencial, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Inmundicias de Venezuela ordenó la devolución de los bienes embargados a la empresa estadounidense Halliburton de Venezuela y autorizó el reinicio de sus operaciones productivas en el país. En una decisión que busca, obviamente, reactivar activos que son considerados estratégicos para la industria petrolera nacional. O sea, Estados Unidos se autorizó a sí mismo a que otra de sus empresas volviera a operar. La medida fue adoptada por la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal, luego de admitir un recurso de abocamiento relacionado con varios procesos judiciales que se seguían en tribunales laborales de Cabimas, Estado Zulia. Esos casos estaban vinculados con demandas interpuestas por ex trabajadores de la compañía para entonces reclamar prestaciones sociales y también otros beneficios laborales. Como parte de la decisión, el TSJ ordenó que el depositario judicial entregue a Halliburton los bienes muebles e inmuebles que habían sido robados, permitiendo que la empresa los administre nuevamente, porque son de ellos, bajo la figura de depositario con facultades de uso, goce y disfrute. El fallo establece que dichos activos podrían ser utilizados para reactivar las operaciones de la compañía en Venezuela. Ahí está el tema. Al considerar que la infraestructura y estos equipos son fundamentales para la prestación de servicios especializados al sector de hidrocarburos. De no ser así, no le hubieran devuelto nada. En la sentencia, los magistrados sostienen que los bienes de Halliburton poseen un carácter estratégico y crítico para la industria de hidrocarburos, razón por la cual consideran prioritario mantener la empresa en funcionamiento y preservar su capacidad operativa. Menudos delincuentes. Además, el tribunal designó un veedor judicial que va a tener la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la medida, elaborar un inventario de activos y presentar informes periódicos sobre la ejecución de la decisión. Me pregunto yo si será el Mocho Cabello o el Potro Álvarez. Pero asimismo, comisionó al Circuito Judicial de Trabajo del Estado Zulia para concretar la entrega de los bienes a la empresa. Esta decisión judicial se produce en ese contexto en el que Halliburton ha manifestado interés en retomar plenamente las actividades en Venezuela, ya usted sabe, luego de reducir significativamente sus operaciones en 2020 debido precisamente al endurecimiento de las sanciones contra el sector petrolero, pero sobre todo por la venganza de los rojos. Y es que en los últimos meses, la compañía había expresado que estaba preparada ya para regresar al país una vez existieran condiciones legales, comerciales y de pago que ofrecieran mayor seguridad para todas sus inversiones. Ninguna de esas condiciones existe, solo existe que Estados Unidos ahora administra la plata. Ya vamos a ir para allá. La devolución de los activos y la autorización para reanudar las operaciones podría facilitar este proceso, todo en medio de esfuerzos por incrementar la producción petrolera venezolana y atraer otras empresas internacionales para que metan su dinero en un grandísimo signo de interrogación que es Venezuela al día de hoy. Y aunque la sentencia permite la recuperación de los bienes embargados y el reinicio de las actividades, los procesos laborales que dieron origen a los litigios continúan siendo parte del expediente judicial, mientras que el veedor designado, quién sabe quién será, deberá garantizar que se cumplan las condiciones establecidas por el Tribunal Supremo de Inmundicias. Y es que hablando de petróleo y de petroleras, Chevron, Repsol, Eni, Maurel & Prom, Shell y British Petroleum no transferirán directamente a Delcy Rodríguez los recursos correspondientes al nuevo impuesto integrado de hidrocarburos, el IIH, pese a la entrada en vigencia del reglamento de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. ¿Quién lo reseña? Pues Petroguía, al explicar que la licencia general número 50 de la OFAC obliga a todas esas compañías a que depositen los pagos en una cuenta administrada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí. El régimen activó oficialmente ese cobro o el cobro de ese nuevo tributo tras la publicación en Gaceta Oficial del reglamento y de normas técnicas que regulan la determinación, la declaración y el pago de este impuesto. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao,
presentó los detalles de la normativa a los representantes de estas empresas mixtas y también de los contratos de las actividades primarias, quienes a su vez deberán comenzar a cancelar el impuesto correspondiente al mes de julio. Ya, eso es, saliendo el payaso y soltando la carcajada. Sin embargo, la aplicación de las sanciones de los Estados Unidos son precisamente las que mantienen un obstáculo para las finanzas del chavismo al día de hoy, porque de acuerdo a un abogado vinculado a una de estas empresas consultadas por Petroguía, la licencia general número 50 de la OFAC establece que cualquier pago de regalías o de impuestos derivados de la explotación petrolera debe dirigirse al Foreign Government Deposit Funds, un fondo administrado por el Tesoro de los Estados Unidos, y no a las cuentas de Delcy Rodríguez ni a los bolsillos de Jorge, lo cual implica que, aunque el régimen aprobó un nuevo esquema tributario para drenar el sector petrolero, la Tesorería Nacional no recibirá de forma inmediata esos recursos. De hecho, el especialista indicó que Caracas debe esperar las transferencias que eventualmente autorizará Washington desde ese fondo que se maneja fuera de Venezuela. El nuevo esquema fiscal contempla que la regalía y el impuesto integrado de hidrocarburos se calculen sobre la misma base imponible y que se presenten como una sola tasa efectiva, que oscila a su vez entre 20 y 35%, dependiendo de las características de cada proyecto petrolero. Mientras tanto, sigue sin conocerse cuánto dinero permanece retenido ahora en las cuentas administradas por el gobierno de los Estados Unidos. Ni el Departamento del Tesoro, ni menos el Ministerio de Hidrocarburos han divulgado las cifras oficiales sobre los montos acumulados o sobre los recursos que ya han sido transferidos al régimen. Solo hubo una tabla de Excel. Ingresos, 300. Egresos, 300. Concepto, gastos varios. Según recordó Petroguía, Financial Times estimó que recientemente el fondo acumula alrededor de $13.000 millones al cierre del primer semestre de 2026, mientras que The New Yorker aseguró que ya se habían liberado $6.000 millones. Fuentes de PDVSA, por su parte, indican que la facturación petrolera entre enero y junio rondó $11.200 millones. Una cifra que esperemos no termine en el bolsillo de los hijos del secuestrador. Por cierto, rapidito, gracias a Javier Garcedo, a Álvaro Leal, a Freddy Morales, a Beatriz Cárdenas, a Miguel Rodríguez, a Armando López y a Julio Márquez por sus valiosísimos aportes a nuestro canal. Por supuesto que gracias a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad y a quienes nos ayudan vía Superchats o vía Super Thanks, y a ti que estás viendo este video, porque nada tiene sentido sin ti. Así que, si puedes, deja tu like, dale al botón de hype si te aparece, que eso es vital para nosotros. Suscríbete si no lo has hecho, porque de esa manera nos estás ayudando muchísimo a seguir creciendo, ya que estemos acá todos los días haciendo este trabajo, para que tu voz y mi voz llegue a más rincones. Continuamos. Y ahora miren esto. El régimen convocó el día de ayer, martes, al embajador de Irán en Caracas, Ali Cheghini, para que recibiera una nota de protesta por unas expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades del país. Esto lo informó la Cancillería venezolana, porque el régimen exigió el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de Venezuela. El de Venezuela sí, el de ellos absolutamente no. Indicó la Cancillería en su canal de Telegram, que es el nuevo método de ellos, sin precisar detalles de cuáles fueron las declaraciones que motivaron la nota de protesta ni quién las emitió. Yo sí me acuerdo. Fue luego del bombardeo de Estados Unidos a Irán más reciente. Y es que el régimen reitera su posición acerca de las bases de las relaciones entre todos los países. Dicen que es sobre el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia de los asuntos internos y los demás principios del derecho internacional. Como si ellos respetaran algo. Las relaciones entre Teherán y Caracas, señores, recuerden ustedes que han sido muy estrechas desde la época del Mortadelo Galáctico, cimentadas en su oposición mutua, en su conchupancia en contra de los Estados Unidos, porque Irán fue uno de los principales aliados del régimen de Maduro, y ahora el detenido de Nueva York ya no puede seguir conviviendo con estos terroristas. Irán se convirtió en el gran aliado de él cuando hubo escasez de gasolina, y Caracas acudió además a Teherán para comprar combustible. Y meses después de la operación militar estadounidense en la que capturaron al bailarín que baila en Brooklyn, el régimen de Delcy Rodríguez y Estados Unidos
restablecen relaciones diplomáticas consulares que estaban rotas desde 2019 y ambos muestran un acercamiento y le hacen el feo ahora a Irán, que era el depositario del uranio enriquecido. Así es, señores, el régimen soltando la lágrima a sus ex amiguitos. Ojalá se le ocurriera a los iraníes decir, bueno, ¿saben qué? Nosotros les tenemos guardado esto y esto. Pero bueno, seguiremos esperando. Así estamos. Libertad.